En cierta ocasión, el filósofo ruso León Chestov dijo que la única verdadera salida está allí precisamente donde el hombre no encuentra salida por sí mismo. Uno se vuelve hacia Dios para obtener lo imposible, porque para lo posible los hombres se bastan a sí mismos. Lo que Chestov trataba de explicar era que Dios, en el buen sentido de la palabra, le parecía absurdo, porque no era comprensible por medio de ninguna de las categorías racionales, sino, si acaso, por medio de una noción mucho más antigua o primitiva, como son los sentimientos. De manera similar, Nietzsche hizo una distinción entre la gran razón y la pequeña razón. La gran razón se refería al cuerpo y la pequeña razón a la mente. Normalmente pensamos que el cuerpo está al servicio de la mente, pero para Nietzsche es al revés. Dice que la mente es un pequeño juguete o un instrumento en manos de nuestro cuerpo, que es esa pluralidad de fuerzas instintivas que residen en él. De hecho, termina diciendo en un pasaje que hay más razón en nuestro cuerpo que en la mejor de nuestras sabidurías. Como vemos, tanto Chestov como Nietzsche le prestaron atención a esa parte humana que por mucho tiempo las mejores de las filosofías occidentales han tratado de ocultar, porque los sentimientos y los instintos no son comprensibles, no son fáciles de manejar, no son morales y por lo tanto son peligrosos. Pero para Nietzsche, los instintos eran una fuente de creatividad, mientras que para Chestov era una vía hacia Dios, ese gran desconocido que, como los instintos, para los psicólogos, es ese gran desconocido. Es decir, nosotros queremos reducir a Dios a un concepto capaz de ser pensado, analizado, categorizado, predecible, humanizado, pero si Dios es Dios y no meramente un concepto, entonces no puede ser reducido a una idea sin importar lo maravillosa que ésta sea. Desde esta vía de los sentimientos partieron otros filósofos religiosos como por ejemplo Kierkegaard, Jaspers, Heidegger o Scheler. Todos ellos partieron desde ese universo de lo indecible en el que reina la contradicción, la angustia, la desesperación, el escándalo, pero que al mismo tiempo es el reino de la fe y de la salvación. Sin embargo, Albert Camus nos dice que todos estos filósofos cometieron un suicidio filosófico al llegar a conclusiones que contradicen la posición original del absurdo, porque que Dios existe no es algo evidente por sí mismo, sino que es un objeto de fe. Lo que Kierkegaard llamaba salto de fe, Albert Camus lo llama suicidio filosófico, que es ese trampolín de la creencia y del éxtasis que no trata sino de buscar una escapatoria de ese desgarramiento de las contradicciones del espíritu. En otras palabras, lo que el cristianismo hace es sacrificar el intelecto y en ese sacrificio, negación y fracaso encuentra su afirmación y su triunfo como una especie de resurrección del alma. Y es que desde los tiempos de Platón la razón se ha considerado aporética. Aporética quiere decir paradójica. Por ejemplo, al mismo tiempo que la razón puede demostrar la existencia de Dios, puede demostrar también la inexistencia de Dios. Esto es muy típico en los debates de las universidades americanas, donde unos tratan de debatir sobre la existencia de Dios y otros tratan de negarla, ¿no? Y los dos lo hacen muy bien, es decir, que las dos vías son posibles mediante la razón. Del mismo modo, entre los científicos se dan las suposiciones de que el universo ha tenido un principio y un final, y otros dicen no, el universo siempre ha estado allí. Por tanto, que nos damos cuenta con esto es que la razón no fundamenta nada. La razón se ha mostrado desde los tiempos antiguos como insuficiente para contestar a las preguntas fundamentales de la vida. Ella es un buen instrumento, como decía Nietzsche, que sirve a nuestros instintos, a nuestros sentimientos, pero la razón no dirige los sentimientos, no dirige el cuerpo, sino que al final lo que hace es reflejar en palabras lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestros cuerpos, en nuestros instintos y sentimientos. Por eso, cuando leemos la obra del mito de Sísifo, del filósofo francés,
nos damos cuenta de que él no apoya la existencia de Dios, pero tampoco la refuta, sino que piensa desde una posición intermedia. A este respecto, Nietzsche solía decir que solo en el mercado le sorprenden a uno con un sí o un no. Y el pueblo no es otra cosa que mercado. Lo que Nietzsche trataba de decir con esto es que hay preguntas que no se pueden responder con un sí o un no, sino que a veces hay que permanecer simplemente en silencio, y en ese silencio permanecer en escucha, en apertura a todas las posibilidades. Porque cuando uno se decanta por el sí, se cierra a algunas experiencias, y lo mismo pasa cuando uno se cierra en el no. Lo que dice Camus, de manera similar, es que el ser humano puede vivir desde esa contradicción desgarradora en la que el espíritu humano desea y el mundo continuamente le decepciona. El mundo parece que le insinúa algo que al final no le revela. Aceptar el absurdo implica acoger la contradicción que el mundo tiene para ofrecer, incluso aunque implique dolor. Y sí, implica dolor, porque como decía Dostoyevsky, parece que todo está permitido. Iván Karamazov no dice esto como un grito glorioso de liberación, sino más bien como una comprobación amarga que experimentamos en nuestra vida cotidiana. De manera similar, Simone Weil, la pensadora cristiana francesa, dijo que ¿cómo puede encontrarse una compensación al mal si hasta por su causa el mismo Dios ha sido crucificado? Parece que el mal no tiene límites. Entonces el filósofo francés concluye diciendo que el hombre que admite el absurdo de que en este mundo todo es posible puede volver a la vida cotidiana, desaprender a esperar y adentrarse en el reino de lo presente como la única realidad que le pertenece. Camus admite que el retorno a la conciencia y la evasión del sueño cotidiano en el que vivimos nuestras vidas semidespiertas representan el primer paso hacia la libertad, una libertad que se encuentra dentro de ciertos límites y que al mismo tiempo es absurda, porque lo único que hace es reemplazar las ilusiones de la religión o de una ideología política que nos salvará de nuestros males por una libertad razonable, una libertad que tiene ciertos límites, en la que uno se desinteresa de todo excepto por la llama pura de la vida, que es la única a la que un ser humano puede aspirar.